Bueno, pues nada, empezamos. Muchas gracias por venir. Y hoy con mucho más sentido. No sé si conocéis un poco el tema del que vamos a hablar. Se trata de redes inalámbricas, bueno, del proyecto KifiNet, que bueno, viene a ser un proyecto que ha nacido de una iniciativa ciudadana lo que está intentando construir desde hace ya 6 años es una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral, ¿vale? ¿Esto de dónde viene, no? ¿Y por qué se dan estas cuestiones? Lo que primero quería explicar es un poco sobre Internet, ¿no? Que no sé si tenéis un bagaje o de qué contexto venís, pero esta imagen me gustaba en el sentido de que viene a resumir muy bien qué es Internet en una de sus capas. En una de sus capas, Internet es infraestructura, ¿vale? Y al final la infraestructura son un montón de tubos. Un montón de tubos, a veces no son tan grandes, más pequeños, hay enlaces inalámbricos, otros no, pero básicamente Internet viene a ser una sucesión de tubos que van desde los cables transoceánicos, que aquí hay un mundo súper interesante. De hecho, estaba pensando ayer haber puesto algún enlace a un par de documentales, que están muy bien, donde se explica la historia y un poco el contexto de cómo se han ido generando estas vías, ¿no? Todo parte del Morse, ¿vale? De los primeros sistemas de Morse. Hacía falta cable entre medias y bueno, uno de los cables que veis por aquí en medio fue uno de los primeros, entre Inglaterra y Estados Unidos creo que fue. ¿Y esto cómo se pone? Pues hay unos barcos bastante grandes que las compañías de telecomunicaciones fletan y van tirando cable. ¿Qué problemas suelen tener estos cables o cuáles son o qué implicaciones tienen estos cables, ¿no? Porque realmente la infraestructura que soporta todas nuestras comunicaciones en el mundo pasa por ahí, la mayoría, un 95% de las comunicaciones pasan por aquí. Si investigáis un poquito, ha habido algunos sucesos interesantes en los cuales países enteros se han quedado sin buena parte de la conexión a Internet. Entonces ha habido casos bastante sonados. Alejandría, por ejemplo, creo que se quedaron con un 95% también de la conexión a Internet, no podían salir. ¿Por qué se dan estas cuestiones? Pues normalmente se dan por barcos pesqueros. Lo que sucede es que van con pues, todo el sistema de pesca, con las redes y demás, enganchan algún cable. De hecho, esta imagen la he sacado de una organización que se dedica a avisar a los barcos pesqueros de lo que tienen que hacer en caso de que den con nuestros cables, ¿vale? O sea, hay incluso organizaciones de pescadores, ¿no? Entonces lo que no tienen que hacer nunca es subir el cable, porque entonces el barco pues, se va a pique. Rompen el cable y bueno, hay unos cuantos barcos que van dando vueltas por el mundo y van haciendo las reparaciones pertinentes. Estos cables, ¿a dónde van, no? Una vez que llegan a los países, suelen llegar a unos puntos donde se va distribuyendo y lo que tiene es una estructura arbórea. Bueno, esta imagen me gustaba, no se puede apreciar muy claramente, pero era una calle en la India, donde pues, aparecen todas estas estructuras de cables o marañas de cables, y es sorprendente que funcione, ¿no? Para luego acabar en lo que venía siendo la roseta de Telefónica. No sé si sois conscientes realmente de por dónde pasan vuestros datos, ¿vale? Hay un ejercicio que me hubiera gustado hacer, lo que pasa es que no contábamos con mucho tiempo, pero quería que la gente que hubiera venido a la presentación hubiera hecho fotos de por dónde pasa su conexión a Internet, ¿vale? Para ser consciente de realmente por dónde te conectas a Internet, ¿no? Toda esta información que te llega de Google, de tus transferencias bancarias, etcétera, ¿por dónde está pasando? En mi caso fue muy curioso porque yo vivo desde hace ya bastantes años en el mismo sitio, entonces me fijé por dónde pasaba y realmente es un cable de cobre que va por la fachada, que igual tiene pues 35 años el cable. Entonces, en 35 años, desde que se puso ese cable, no se ha modificado, sigue pasando por el mismo sitio, es igual de vulnerable, pues un cable de cobre. Entonces, toda la seguridad de mi infraestructura depende del cifrado que yo le ponga a la comunicación, ¿vale? No depende del medio. Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Bueno, os animo a que hagáis la exploración, porque además te ayuda a ser consciente de por dónde te estás conectando y cuestiones, por ejemplo, en este punto, bueno, un poquito más allá, en tu casa, termina la propiedad de tu red. La propiedad de tu red termina en lo que es el PTR, que el PTR es pues un aparato que tienes al final de la casa. Cualquier avería que se dé en tu casa,
pues eres responsable tú hasta el PTR. A partir de ahí, Telefónica o el operador de turno es el que tiene que hacer la reparación, ¿no? Vale. Bueno, ahora centrándonos más un poquito en qué es Gifinet. Como os contaba, es una iniciativa a distintos niveles para construir una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral. ¿Vale? ¿Qué es esto de abierta, libre y neutral, ¿no? Por similitud, se asemeja un poco al proyecto Wikipedia. El proyecto Wikipedia lo que trata es de construir una enciclopedia. ¿Vale? En el caso de Gifinet, lo que están intentando construir es una red. ¿Vale? En este gráfico se puede apreciar bastante claramente. Tenemos los operadores, ahí vemos el punto donde termina tu conexión, pasa por el operador comercial, se conecta al punto neutro, que es el lugar donde los operadores intercambian datos entre ellos. Aquí en Madrid hay uno, Spanix, y luego en Cataluña tienen otro. Y en estos centros se dan unos acuerdos entre operadores que se llaman acuerdos de peering, entre los cuales pues se evalúa o se establece quién deja pasar a quién, o intercambian datos, vamos. Es un mundo también bastante interesante. El proyecto Gifinet lo que está tratando es de crear una operadora comunitaria, o sea, en la cual todas las personas son dueños de la infraestructura, y lo que han conseguido hace poquito en Cataluña ha sido conectar con el punto neutro, con el CATNIX. Hasta hace poco era una red local donde se conectaban entre ellos, iban conectando antenas, mayoritariamente inalámbrica, y hace poquito han puesto el primer troncal de fibra óptica hasta el CATNIX. ¿Vale? Entonces ahora ya no están saliendo a través de los proxies o a través de las conexiones de cada persona conectada entre ellos, sino que están saliendo a través de un punto neutro, o sea, a mayor velocidad, desde luego. Entonces, ahora, por ejemplo, se podría dar el caso que la gente que estuviera dentro de Gifinet quitara sus ADSLs y salieran exclusivamente a través del CATNIX. ¿Vale? Entonces estarían ahorrando, no sería un modelo basado en el servicio, sino que sería, o sea, el problema está que el modelo actual de las operadoras se basa en el uso. ¿Vale? Entonces, Gifinet se basa más en la infraestructura. Yo compro mi infraestructura y luego el uso me sale muy barato, porque estoy comprando a precio de costo Internet. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí explica un poquito sobre Gifinet, cuántos nodos existen, cuántos hay operativos, etc. Hasta ahora está basado mayoritariamente en tecnología inalámbrica, porque lo que ha pasado es que bueno, ha sido muy barato establecer nodos y conexiones con tecnología inalámbrica. Y bueno, aquí explica que Gifi no da acceso directamente, o hasta hace poco no da acceso directamente, ahora son los primeros pasos y atisbos de que de servicio, y lo que se hacía era se salía a través de pasarelas. Cada cliente lo que hacía era donaba parte de su conexión que tiene en casa. Yo, por ejemplo, tengo una DSL en casa comercial y luego he puesto una antena. Entonces, todo el exceso, el excedente que tengo de conexión, que es bastante, lo cedo a mis vecinos. Ahora, por ejemplo, no estoy en casa, no estoy utilizando internet, si mi vecino se quiere conectar, pues puede conectarse. Esto puede traer algunas cuestiones legales, pero hay soluciones y ya las han pensado. Por ejemplo, tú pones un ordenador entre medias, que es tuyo, que es el que hace las peticiones. El vecino te pide a ti esas conexiones y tú se las das al vecino. ¿Vale? Eso es también bueno, tiene sus ventajas, a nivel técnico y legal. Una parte muy importante, que es aquí donde se vienen a defender los principios de este tipo de redes, es la licencia de Procomún inalámbrica, se llama. Es la SARSA abierta, libre y neutral. Lo que viene a establecer son los principios a los cuales uno está sujeto cuando se mete en esta red, que son que la red está abierta a todos, o sea, cualquier persona que quiera participar de la red puede, no hay ningún problema para que participe. Luego, que es libre, según unos principios generales. Luego, si queréis la presentación, están todos estos enlaces que aparecen en azul, son enlaces que podéis pinchar y os lleva a una explicación un poquito más extensa. Esto de libre se basa bastante en los principios de software libre, ¿vale? En el sentido de, pues puedes averiguar o tienes derecho a saber cómo está hecha la red. O sea, os voy a contar una cuestión muy interesante. Hace poco estuve en un encuentro de operadores que se dio en British Telecom aquí en Madrid y les preguntaba si había algún tipo de iniciativa para documentar y que fuera público por dónde pasan las redes del Estado español. ¿Vale? Las fibras ópticas, por dónde pasan, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que esto estratégicamente es una información de mucho valor, porque tú puedes saber
por dónde ha desplegado la otra empresa sus redes y puedes, bueno, jugar ahí con temas de competencia, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel estatal, que yo sepa, no hay un mapa donde se pueda uno aprender por dónde están pasando las redes, ¿no? La infraestructura de telecomunicaciones no se sabe por dónde pasa. También, bueno, pues eso tiene su importancia a nivel casi estratégico en caso de guerra, ¿no? O sea, si nos pegan un misil en el CPD de Banesto, que está aquí en Madrid, pues igual nos quedamos en conexión todos. De hecho, también hubo una cosa interesante hace poco, se quemó una de las centrales de Telefónica en Málaga, no sé si lo conocéis, pues se cayeron cajeros, centros comerciales no podían pagar, bueno, parecía aquello Armagedón. Y luego el último punto, que tiene que ver con la neutralidad. Esto ahora mismo está un poco en boga, porque en Estados Unidos, bueno, parece que ha habido alguna presión desde las operadoras. Lo que viene a decir es que el tráfico de la red en la que te metes está separado de la infraestructura y no se puede priorizar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, hay ciertos movimientos de operadoras para empezar a discriminar tráfico, ¿vale? Por ejemplo, se dice que el tráfico P2P no es bueno y lo que se hace es se le baja la velocidad. Entonces, yo lo que hago, me conecto en mi casa, intento utilizar un programa de P2P y lo que está haciendo el operador es bajarme la velocidad de eso para que no lo use, ¿vale? Entonces están creando canales donde pues, bueno, pues, se da preferencia a un tráfico frente a otro, cuando uno de los principios generales de las redes de telecomunicaciones desde su comienzo ha sido pues, como una total transparencia en esos medios por los que pasan los datos. Bueno, suficiente de esto. ¿Quién es Gifinet? Esto es interesante porque al final es un compendio, o sea, viene a ser un poco parecido a Internet. Es un compendio de personas, de redes de personas, administraciones y empresas, ¿vale? Luego, lo que ha sucedido, les dieron un premio a la innovación allí en Cataluña y no sabían a quién dárselo, porque al ser un compendio pues tenían este problema de que no había nadie que dijera, pues me lo dan a mí. Entonces lo que acordaron fue crear una fundación para recibir ese premio. Son 3.000 euros, una cosa bastante pequeña. De hecho, creo que ha sido la única cantidad que han recibido el Estado hasta ahora, 3.000 euros. Entonces crearon esta red, o sea, esta fundación, que bueno, ayuda también para ciertos trámites, etcétera. Por ejemplo, a raíz de haber hecho esta fundación, luego pidieron permiso para ser operador de Internet, ¿vale? También por una cuestión estratégica. Siendo operador de Internet, pues puedes hacer gestiones con los ayuntamientos para que te dejen, por ejemplo, utilizar los postes de teléfono, para poder entrar en el punto neutro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se han ido moviendo para conectarse. Bueno, están en conversaciones con la CMT. De hecho, la CMT hace poco sacó una circular para establecer el uso que puedan hacer las administraciones públicas del Internet, ¿vale? Para ver si pueden ceder o no y a quién pueden ceder. Bueno, Gifinet puso una reclamación contra esta circular y bueno, la cosa anduvo ahí. Bueno, Ramón Roca es uno de los impulsores del proyecto desde el comienzo y bueno, pues una de las personas que, si podéis, os recomiendo que vayáis a escuchar. Sobre el crecimiento de la red, bueno, nació en la primavera del 2004, aunque ya había habido algunos movimientos anteriores. Por ejemplo, no sé si conocéis, aquí en Madrid hubo Lavapiés Wireless y algunos otros movimientos que lo que intentaron fue empezar a conectarse y a conectar barrios. Como esto era un poco complicado, pues murieron las iniciativas. En Cataluña pues tuvieron la suerte y el impulso y bueno, en áreas rurales, que es donde realmente hacía falta esto, pues fue donde empezó la iniciativa. A día de hoy es una de las mayores redes del mundo inalámbricas, si no la mayor, ¿vale? He estado mirando a ver si que había otra. Hay una en Australia que parece también grande, pero que ponía que tenía menos nodos. O sea, el territorio ahora mismo, Gifi, mayormente es española. O sea, ha nacido en España. Aunque ha habido algunos intentos y están en colaboración con otras redes similares. Por ejemplo, en Berlín hay otra, en Atenas hay otra, y bueno, hay otra por ahí también. Pero hacen como unos congresos donde se junta toda esta gente. Bueno, y el estado actual a día de hoy tiene 12.964 nodos operativos. ¿Vale? Lo bueno, aunque no lo he puesto en las transparencias, tiene una serie de herramientas web que son muy interesantes. O sea, puedes hacer muchas cosas a través del portal que tienen montado. Por ejemplo, si tú tienes un nodo en tu casa, puedes calcular
si puedes conectarte con otro vecino. Te da un mapa del relieve, del perfil, de la Tierra, bueno, la Tierra de la orográfico, no, ¿cómo se dice? Bueno, del suelo, porque para hacer estos enlaces tiene que haber visión directa. ¿Vale? O sea, los dos nodos tienen que poder verse. Si hay una montaña o un edificio entre medias, pues la señal pues, se corta. Tengo aquí una animación, a ver si se puede ver, del crecimiento. A ver. Ahí está. Uy. A ver, ahí está. Vale. Aquí se ve cómo ha ido creciendo la red. Bueno, esta es una de las herramientas que os decía. Entonces se va viendo cómo ha ido creciendo la red a medida que pasa el tiempo. Bueno, como podéis ver, esto nace en la parte de Gurb, un pueblo que se llama Vic. Y lo que es muy interesante es cómo se da este crecimiento, porque es viral también. O sea, se ve que en cuanto empiezan a salir nodos por una zona, esos también se van extendiendo. De hecho, ahora estamos en un momento interesante en España, porque el proyecto ha dejado de ser una cuestión local catalana y ha empezado a saltar a otras comunidades. Entonces, ahora, aunque no somos demasiados, hay, bueno, no sé si aparece aquí, en esta animación, pero hay en Madrid y en Galicia. Y bueno, en La Rioja, sí, en Galicia están fuertes además. Bueno, luego, lo que comentaba antes de quién participa en estas redes, ¿no? Varias empresas se han dado cuenta de que pertenecer a esta red les venía bien, porque ahorraban costes, y lo que han hecho ha sido invertir en la red. Han cogido, han puesto dinero, han dicho, bueno, nosotros ponemos nuestro nodo, damos cobertura también al resto, y nos conectamos, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Dúctil Benito son los que hacen las alcantarillas, o la mayoría de las alcantarillas de España, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta gente se ha metido ahí y bueno, lo que da lugar es a que se creen hábitats donde se pueden dar relaciones comerciales. Por ejemplo, en Cataluña el número de instaladores y de gente que tiene pequeñas tiendas de barrio y ahora puede empezar no solo a vender ordenadores, sino a poner equipos inalámbricos, pues ha crecido mucho, ¿vale? Ese es como el comercio más local y pequeño, en pequeña escala. Luego también hay, pues por ejemplo, granjas que han puesto todo el sistema pues, automatizado y lo han conectado con Giphy, ISPs y bueno, hay una lista de iniciativas que tenéis aquí por si queréis ver. En cuanto a las administraciones públicas y centros educativos, más de lo mismo. Ayuntamientos que, por ejemplo, tenían un centro donde tenían internet, una biblioteca, pues han puesto un nodo y ahora los vecinos se pueden conectar, ¿vale? Universidades, la Jaume I está dando cursos relacionados con Giphy y bueno, institutos lo mismo. Hay algunas iniciativas para documentar y empezar en los institutos a enseñar sobre esto. También, un listado de iniciativas para que podáis ver. Y bueno, y luego ya pues unas cuestiones sobre los perfiles de usuarios que puede haber, ¿no? Desde la persona que pues no tiene internet en casa, que pues bueno, de repente aparece un vecino tuyo que tiene internet gratis, te soluciona la vida, y ahora, más ahora en tiempos de crisis, ¿no? Bueno, un usuario conectado a internet y bueno, y contento con su actual ISP. ¿Qué es lo que sucede? O sea, Gifinet no solo es una iniciativa para robar dinero, sino que además tiene unas cuestiones de principios y de forma de actuar que son distintas, ¿no? Esto que os contaba al principio de la abierto, libre y neutral. Entonces, bueno, pues se puede dar el caso que alguien que no está contento con la operadora que tiene, pues se quiera cambiar a Gifinet, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer el símil, estoy en Caja Madrid, me quiero cambiar a Trio 2. ¿Vale? Me dan el mismo servicio, pero de otra forma. Y bueno, pues dependiendo del tipo de usuario que seas, pues bueno, pues tienes una forma de entrar u otra, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para conectar? O sea, lo que te hace falta es, primero, poner tu nodo en la página web, pintas tu nodo y dices, aquí vivo, ¿vale? Y luego lo que te hace falta, hay varias formas, pero básicamente es un material. Te compras el material, lo pones y lo conectas a tu ADSL, ¿vale? Bueno. Y nada, aquí cuento un poquito las fórmulas que hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros en Media Lab, donde trabajo, tenemos este tipo de antena que vale para dar cobertura alrededor, ¿vale? Esto, por ejemplo, podría ser una antena para una plaza, ¿no? Tienes un
un lugar donde quieres dar cobertura a 360 grados, pondrías una de estas. Estas son sectoriales, que se parecen más a las de telefonía móvil, direccionales, que estas son para hacer enlaces punto a punto. En una de las experiencias que estuve, con el máster de Juan Carlos, que tenían un máster sobre redes inalámbricas en países en desarrollo, hicimos una conexión de unos 60-70 kilómetros, con una antena parabólica de este estilo, o sea, pequeñita. Ha habido gente que ha hecho enlaces de 327 kilómetros con tecnología wifi, ¿vale? El récord del mundo lo ostenta en esa distancia. Vale. Bueno, luego algunas cuestiones sobre el cableado, tipos de conectores. Bueno, viene a ser una explicación de cómo se puede hacer el nodo, ¿vale? No es muy complicado, o sea, lo he podido hacer yo. Y bueno, aquí se cuenta un poco el tipo de... En caso de no querer hacer todo el montaje, porque puedes montarlo desde tu ordenador, haciéndolo con un proceso un poco más difícil, o puedes ponerlo como una solución ya todo en uno, ¿vale? Entonces, te compras un cacharro como este, que lo que tiene dentro es un router y recoge la alimentación por debajo, lo pones en tu terraza y con eso ya tendrías conexión, ¿vale? O sea, realmente de esto a un router ASL de casa, esto es muchísimo mejor, te viene a dar el mismo servicio y al final lo amortizas muy rápido. O sea, dejas de pagar 3 meses ASL y ya te está saliendo más barato. Y luego, bueno, pues esto es lo que... Yo opté por la solución difícil, como no podía ser de otra manera, y me metí en... Pues me compré una placa de este estilo, que al final es lo que lleva un router. Esto es un router, ¿vale? Una caja estanca, con su adaptador, sus pigtails, vas poniendo todo, pero vamos, es como un tente, al final no es tan difícil. Y bueno, lo pones todo junto y te queda montado. De hecho, bueno, aquí tenéis un vídeo para que veáis un poquito cómo se hace. Bueno, quedaría una cosa así. O sea, realmente, una vez que te pones, te das cuenta de que es una tontería. Por lo menos lo que es la instalación. Luego ya configurarlo igual ya tiene un poco más. Vale. Y bueno, luego tengo aquí algunos enlaces interesantes que os recomiendo que si podéis leáis, donde bueno, Ramón cuenta, por ejemplo, acerca de el índice de inclusión digital, ¿no? Hay, por ejemplo, tiene unos gráficos donde muestra las zonas y la inclusión digital, o sea, cuánta gente se conecta a internet en esas zonas, ¿no? O sea, qué porcentaje de la población que vive allí tiene internet, cuál no, ¿vale? Entonces, es muy curioso cómo el pueblo donde surgió esta iniciativa ha avanzado puestos de una forma radical, ¿no? O sea, ves que Vic y Gurb, la zona de Gurb, están muy por delante, muy a la cabeza de lo que es el resto de España. Estaba viendo ayer también unos mapas de la calidad en cuanto a cuánto llega en España, a cuántas personas llega y el precio. Y realmente estábamos muy por detrás del resto de países que están en la Unión Europea. Y bueno, la Unión Europea y bueno, algunos del resto del mundo. Y bueno, pues básicamente mi presentación era esto, una cosa rápida. No sé si tenéis alguna pregunta o... Pues el ancho de banda que te permite tu equipo, realmente. Aquí, pues depende de la tecnología que uses. Si por ejemplo quieres meterte, o sea, lo normal es con un equipo de wifi conseguir unos 54 megabits, pues, megas, 54 megas, ¿vale? Aquí lo bueno es que es simétrico, ¿vale? Una cuestión que no se dice o que no se es muy consciente cuando uno tiene conexión a internet en casa es la simetría. O sea, realmente la simetría es uno de los principios que te están haciendo ser más un usuario pasivo que activo, ¿vale? O sea, en un extremo de asimetría tienes la radio y la televisión, donde lo único que haces es bajar, ¿vale? Estás viendo, pero no puedes subir nada, no puedes interactuar. Un mensaje al 443 y ya está, ¿vale? Pero esta asimetría, la defensa de esta simetría es lo que yo creo que hace que una red tenga unos términos de salud adecuados, ¿vale? Cuando una red, lo que es la importancia de los servicios se concentra en unos pocos, como esto del cloud computing, etcétera, lo que está sucediendo es que estás delegando en otros tus capacidades, ¿no? Entonces, al estar delegando en otro,
pues al final lo que te hace es más flaco, ¿no? Entonces, bueno, perdona, sobre el ancho de banda, pues realmente el factible y real suele ser unos 22 megas, ¿vale? Que está bastante bien. Luego, si te metes con fibra, puedes conseguir enlaces de 1 gigabit por segundo. De hecho, he estado viendo algunos vídeos hace poco sobre esto. Tengo dudas sobre privacidad, ¿no? Tanto si yo soy un nodo y pongo el ordenador que tú dices, donde los vecinos se conectan, entiendo entonces que yo puedo ver lo que ven mis vecinos y fiscalizarlo como si soy un vecino y me conecto a un nodo, que alguien vea lo que... ¿Eso está resuelto de alguna forma? ¿O cómo? Está resuelto porque Internet funciona así. O sea, realmente en Internet pasa eso. Si tú te pones a escuchar en uno de los puntos por los que pasa el tráfico y el tráfico no va cifrado, etcétera, pues puedes verlo en claro. Entonces se utilizan los mismos protocolos, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando casi todo el rato de infraestructura, ¿vale? Pero encima de esta infraestructura, Giphy también tiene otras capas, ¿no? Y bueno, Internet también. Hay unos protocolos de comunicación y luego están los servicios. Entonces lo que normalmente se hace es, en el servicio, o sea, por ejemplo, el correo electrónico. Tú mandas un correo, tienes un servicio que lo que hace es te cifra ese correo con los protocolos, te lo pasa por la red y en el otro lado pues te lo... Entonces se basa principalmente en esto. Podría ser el caso, ¿vale? En Internet y en una red de este tipo que hubiera alguien escuchando. Esto creo que viene en la licencia, que no se puede hacer. Pero tenéis una preocupación especial vuestra, ¿no? ¿O no entra en vuestro...? Hombre, es una... ¿O no hay nada, no tiene ningún tipo de software o algo así, o algún tipo de...? Porque a mí me preocupa mucho, yo, no sé. Yo he tenido el phone un tiempo, ¿no? Pero a mí me da una ansia el dejar abierto mi router a gente en el sentido que el que esté al lado se ponga a mirar, pues yo qué sé, desde pornografía infantil hasta manuales de terrorismo y tal, o que se cae una acción de Ramón Gil, en el peor de los casos. Entonces, quería saber si vosotros de alguna forma tenéis algún tipo, no sé, de limitación, de protección, de... Tú dices que está la licencia, claro, o sea, la licencia prohibirá hacer un determinado tipo de cosas, ¿no? Pero así técnicamente no hay ningún tipo de... sí, ya te digo que hay... O sea, normalmente cuando uno se mete en una red, en Starbucks, por ejemplo, lo que se tiene que fiar es de los programas que tú utilizando vayan cifrados, ¿vale? Hay mucha gente que no lo hace, ¿vale? Y que, bueno, ha habido algunos problemas, por ejemplo, hace poco con Facebook y con algún otro más. Había un programa que te permitía sacar las cookies y capturar la sesión de otra persona. Pero eso ya te digo, pasaba en la wifi y pasaba en la red cableada. O sea que al final es que son los mismos problemas. O sea, el tema de la seguridad, concienciar a la gente y educar, pues bueno, es una cosa progresiva que se dará pues cuando la gente vaya aprendiendo más sobre los ordenadores. Pero bueno. Sí, o sea, yo desde luego sí tendría alguna preocupación de que pasaran cosas estas, pero bueno, la misma que ya te digo, que puedo tener de que salga a la calle y me atropelle un coche. No es la misma, ¿no? Porque tú estás cediendo precisamente tu espacio para que otros lo puedan... Tú si sales a la calle y te viene un coche, chico, te ha pillado. Pero si te des tu coche y alguien atropella con tu coche, es distinto. Eso es lo que decía yo. Hombre, por ejemplo, algunos casos de esto, he estado leyendo alguna cuestión en la cual decían que justo por abrirlo estabas protegido. O sea, el hecho de abrirlo, es decir, es que yo lo tengo abierto, en caso de que alguien te diga, no, es que has hecho tú esto, y dices, puedes decir, no, es que yo no lo he hecho, yo lo tengo abierto, y pasa esto, ¿vale? Ha habido alguien que lo ha hecho, pero yo no he sido, ¿vale? O sea, te preocupa, o sea, a ti te preocupa que alguien te pueda decir que has sido tú, ¿no? No, me preocupa, me interesa saber en vuestro cosmos que estáis inventando qué papel ocupa eso, si ocupa un papel. Además dentro de esta filosofía de compartir, ¿no? Y de vuestro modelo basado en el software libre, como dices, ¿no? Donde... Ya te digo que, bueno, dejando un poco claro también la cuestión, aquí en Madrid todavía está un poco en los albores. O sea, ahora mismo lo que estamos haciendo es dedicarnos a instalar y un poquito a darle difusión. Entonces, tampoco tengo una experiencia de años de haber utilizado esto. Entonces, bueno, no te sé responder en este sentido. ¿Cuántos nodos hay en Madrid ahora? Pues en Madrid, instalados y funcionando son bien pocos. Habrá como 3 o 4. Instalados, bueno, proyectados y hay más. Pues igual tenemos 15, bueno, unos 20, una cosa así. Se pueden ver en la página. Ahora, por ejemplo, con el tema de Sol, hemos estado colaborando también un poquillo. Y bueno, han salido gente alrededor que han dicho, pues nos gusta la idea, vamos a poner un nodo. Ya te digo, como todavía estamos un poco liados, no nos ha dado tiempo a instalarlos, pero... Bueno, ¿sabes una cuestión bastante interesante con lo de Sol? Que es que otros movimientos similares a Giphy, que no son, bueno, no son similares, son Fon y Wowex, a ver si conocéis a las dos empresas,
pues también se han acercado un poco para, yo creo que es un poco promoción, que hayamos estado un poco flojos porque teníamos que haber ido con algún cartel. Pero bueno. Esto no es una empresa, ¿no? ¿Hay algún tipo de modelo de negocio detrás de esto? ¿No? Una cuestión de activismo. Claro, o sea, bueno, bueno, no activismo, es que aquí hay una cuestión, o sea, es una cuestión práctica muchas veces. O sea, decir, bueno, las empresas en Cataluña no se meten por activistas, se meten porque ahorran. O sea, sí. Sí, no, yo la persona que diseña toda esa tecnología y la difunde y tal. Bueno, pues hay de todo. O sea, al final es que es un compendio de muchas capas. O sea, pues hay gente que es más activista, hay gente que es más empresarial. Por ejemplo, Ramón trabaja en Oracle. Entonces, bueno, pues ya ves. Sobre Galicia no... Bueno, pues no sé, muchas gracias.